Ya está con nosotros el economista Aaron Olmos para hablar justamente sobre la economía en Venezuela y cómo la hiperinflación, por ejemplo, puede afectar los sistemas de pago del venezolano. Aaron, feliz día, feliz inicio de semana, bienvenido. Gracias por la invitación, ¿cómo están? Bien, gracias por siempre decir sí y estar con nosotros. Hablemos un poco acerca de la preferencia de pago del venezolano y cómo la economía tiene una incidencia en estos métodos de pago. Sí, bueno, recordemos que un método de pago es la forma o la manera que una persona natural o jurídica de manera transaccional pues cubre sus gastos. Y esto utilizando dinero, ¿no? En sus diferentes formas, en efectivo o digital, ¿no? En el caso de Venezuela, en nuestro país, seguimos teniendo una economía distorsionada ampliamente, donde de la misma manera que se usa el bolívar, se usan divisas, ¿no? Recientemente, en algunos datos que daban los amigos de Conalítica, acerca de la manera como el venezolano hace sus pagos, pues nos mostraba un poco esta situación en la cual, por ejemplo, para ellos, en el caso nuestro, en Venezuela, se está utilizando en más de un 50% el bolívar, que las divisas en términos generales y el dólar específicamente, en un poco más del 30%, ¿no? Esto se explica poco por la gran cantidad de dinero que sale desde el punto de vista de transferencias directas que hace el Ejecutivo Nacional, el incremento de la liquidez, que es permanente, que es constante, que no ha dejado de ocurrir y que efectivamente pues el venezolano utiliza estos fondos, este dinero, producto de su trabajo, sus transferencias, sus bonificaciones para cubrir sus necesidades, ¿no? Ahora, ¿cómo esto de alguna manera se usa? Se usa más en efectivo, se usa más por otras vías. Bueno, principalmente el venezolano, si estamos hablando de bolívares, se mueve más a nivel digital, se mueve más a nivel de puntos de venta, de transferencias electrónicas. Si estamos hablando de divisas, entonces ahí sí vemos que la predilección por el uso de efectivo crece, bueno, casi un 70%, ¿no? Aaron, hemos visto muchos videos que generan como confusión, lo usan un poco a manera de comicidad de cómo el venezolano ni siquiera entiende, el venezolano que ha estado tiempo fuera del país, me refiero, de qué manera puede pagar. Entonces, si tomamos en cuenta que un turista va a visitar a Venezuela en tiempos de vacaciones, ¿qué debe saber sobre los tipos de pago? Mira, ¿qué debes saber? Debes saber que en cualquier establecimiento le van a aceptar divisas, principalmente dólares, después euros. Si está en el occidente del país, quizás le van a aceptar más pesos colombianos. Si está en el sur de Venezuela, quizás le van a aceptar más real brasilero o inclusive el propio oro, ¿no? Y eso es fruto de la propia distorsión. Si estamos hablando de medios de pago digitales, una persona que viene del exterior al país, bueno, pues si es un venezolano que tiene cuenta acá, bueno, lo mejor que puede hacer es hacer algún tipo de transferencia, ¿no? Y dejar esos bolívares en su cuenta para utilizar su tarjeta de débito en los establecimientos. Si no es el caso, bueno, pues Venezuela también recibe tarjetas de débito y crédito internacionales a través de los puntos de venta, evidentemente cobrando las comisiones que den al lugar, pero efectivamente es posible hacer estas operaciones. El uso del CEL, por ejemplo, y algunas otras herramientas, sigue estando presente. Ya no lo vemos tanto en las marquesinas de los negocios. Sin embargo, pues es cuestión de preguntar, ¿no? Igual que el tema de los criptoactivos, ¿no? Antes uno veía en todos los establecimientos, aceptamos Bitcoin, aceptamos Ether, aceptamos USDT, ya quizás no lo vemos tanto, pero cuando uno consulta, mira, ¿qué medios de pago aceptas? Te dicen, bueno, mira, aceptamos cripto, aceptamos Cel, bueno, pero es que no lo tienes puesto por ningún lugar, ¿no? Bueno, antes lo colocábamos, ¿no? Pero efectivamente es muy variopinta, muy abierta, ¿no? Las posibilidades que tiene alguien que venga del extranjero de poder pagar. Aaron, ¿y cómo están haciendo, por ejemplo, las empresas en Venezuela para adaptarse y ofrecer nuevos métodos de pago? Mira, hay muchas empresas venezolanas que están, por un lado, innovando con el tema de la adquisición y venta de puntos de venta. De verdad que hemos visto que a nivel del comercio y los servicios, desde personas naturales que tienen sus emprendimientos como pequeños negocios, bueno, pues tienen un punto de venta, ¿no? Eso de alguna manera se ha democratizado y es muy abierto. Antes era difícil de repente pagarle a un emprendedor porque, bueno, no tenía una manera distinta que no fuese exactamente en efectivo. El pago móvil se sigue utilizando en Venezuela, por ejemplo, un 15%, ¿no? De estas cifras que te mencionaba anteriormente. Sigue siendo una solución para muchas personas, ¿no?
Entonces, efectivamente, lo digital a nivel transaccional, a nivel de pagos, está siempre presente. Es increíble cómo de alguna manera, pues, dado los precios que seguimos teniendo en el país, la situación de distorsión con el tipo de cambio, que si bien se ha mantenido ya en 6 meses completos, una estabilidad cambiaria importante que le ha dado sostén pues, al mantenimiento de esos números de inflación, que dicho sea de paso, pues la variación de precio, el tipo de cambio oficial, está siempre por debajo del 2%, que la brecha entre el oficial y no oficial no pasa del 10%, cosa que es importante porque ha generado cierto nivel de estabilidad. Eso también le ha dado a las personas y a los comerciantes que tienen pues, el uso de estos dispositivos la posibilidad pues, de abrirse a diferentes opciones. Y, por ejemplo, ¿cómo es la situación en los estados fronterizos con Brasil o con Colombia? ¿Qué es lo que suele predominar? Mira, en los estados fronterizos, como te comentaba hace unos minutos atrás, suele predominar la moneda de los países cercanos, ¿no? En el caso de nuestros estados occidentales, Táchira, Mérida, Trujillo, bueno, de alguna manera ahí el peso colombiano está muy presente, incluso en algunos estados llaneros, centrales, está presente el peso colombiano. Y esto es importante porque tiene que ver con la confianza, ¿no? La confianza que de alguna manera tiene el signo monetario, la confianza que hay en la política económica, a nivel de reserva de valor, a nivel de aceptación. Llama poderosamente la atención que inclusive en algunas ubicaciones cercanas a fronteras hay comercios que tienen puntos de venta de bancos de estos países fronterizos, ¿no? Y no deja de sorprender que inclusive las personas sacan sus tarjetas de débito de sus bancos de fuera o inclusive de los bancos de los países fronterizos y utilizan las tarjetas en la moneda de ese país, ¿no? Directamente, ¿no? Por esta posibilidad que hay ahora en algunos estados. Esto efectivamente, si bien tiene que llamar la atención, tiene que llamarlo en términos de la gran necesidad que seguimos teniendo en Venezuela de fortalecer el bolívar, de fortalecer la confianza y de que el venezolano se sienta animado, más allá de un tema de imposición, por ejemplo, por la vía del IGTF o de imposición por la vía de la obligatoriedad. O sea, la selección y la escogencia del medio de pago tendría que ser algo que se base en la confianza y en la fortaleza del signo monetario, cosas que independientemente de los avances que ha hecho el Ejecutivo Nacional para establecer un tipo de cambio que se mantenga y una inflación que más o menos esté en los mismos números en estos 6 meses que ha pasado del año 2024, efectivamente pues se sigue utilizando más por base en la confianza y en la creencia, más que por la obligatoriedad, ¿no? Entonces, por este lado todavía hay muchas cosas que hacer. Por ejemplo, ¿cómo calificas tú y cuál es el papel que juega el Estado en la regulación de estos métodos de pago en Venezuela? Mira, el Ejecutivo Nacional ha sido muy abierto a través de la banca y la Superintendencia de Bancos en el otorgar las licencias y los permisos necesarios para por lo menos la adquisición y la venta de puntos de venta, por ejemplo, ¿no? Con respecto a la regulación de medios de pago digitales, recordemos que Venezuela, que es un país que se abrió precisamente después de la hiperinflación y por motivos de la pérdida de valor del bolívar y la gran necesidad que tenían las personas naturales y jurídicas de tener medios de pago y monedas con reserva de valor, Venezuela se abrió grandemente a los medios digitales, ¿no? Entonces, de alguna manera, Banco Central, Superintendencia de Bancos y en su momento la SUNACRIP comenzaron a regular el espectro que tenía que ver con estos métodos, ¿no? Y es allí donde vemos que Venezuela se abrió en esa mal llamada en su momento economía digital, que no se terminaba de entender bien por parte del Ejecutivo que era, pero se abrió mucho al tema de fomentar el mayor uso de medios digitales, ¿no? Dada también las características de ser un país que venía en un proceso hiperinflacionario con 3 reconversiones monetarias que le restaron 14 ceros al bolívar. Aaron, acláranos algo. Por ejemplo, cuando pagamos con tarjeta en Venezuela, se habla mucho de que en Venezuela damos todos los datos de la tarjeta. ¿Cómo podemos robustecer nuestra seguridad al momento de pagar? Mira, en nuestro país pasa algo muy particular, ¿no? Y eso le llama mucho la atención al que viaja hasta acá, ¿no? De hecho, yo lo he visto en Sí. algunas redes sociales, ¿no? Es normal que en otra ubicación del planeta tú te den el punto y la persona mira hacia otro lado mientras tú estás colocando la tarjeta y tus datos de seguridad, ¿no? Sí, aquí Aquí hasta lo no, gritan. aquí te lo gritan, ¿no? Sí. Entonces, o si no, te lo piden, ¿no? Inclusive hay personas que entregan la tarjeta en un punto y la tarjeta viaja unos cuantos metros hasta otro lugar para ser utilizado. Es más, le dicen, anóteme aquí su clave
para podérselo dar en la caja a la persona que está allá dentro de la administración, ¿no? O sea, ese tipo de cosas no deberían pasar por temas de seguridad. Sin embargo, en Venezuela ya se ha hecho costumbre, ¿no? ¿Qué es lo que debería ocurrir? Lo que debería ocurrir es que los puntos de venta deberían estar a la mano del cliente, que a nivel transaccional va a poder pagar una operación. La persona que está en caja debería ver hacia otro lado en la medida en que usted coloca su tarjeta y coloca su PIN de seguridad. Recordemos que el PIN de seguridad es la llave que permite a través de este plástico y la tarjeta y el chip que tiene allí tener acceso a su cuenta bancaria, y esos son los datos que nosotros de alguna manera debemos proteger. En Venezuela no dejan de ocurrir este tipo de situaciones de extracción de fondos, eso sigue pasando, no tanto como antes, pero sigue estando presente y tiene que ver también con el hecho del cuidado de estos elementos de seguridad vinculados con estos medios de pago digitales, ¿no? De hecho, las tarjetas de crédito han vuelto a resurgir, están vivas otra vez por allí, hay algunos límites de crédito que están creciendo y hay personas que las están usando otra vez, ¿no? De hecho, de alguna manera, cuando tú llegas a un comercio y muestras una tarjeta de crédito, quien te va a cobrar se queda sorprendido y dice, bueno, ya va, ¿y qué es esto, no? Y cuando coloca la tarjeta, que no hace falta el PIN de seguridad, se sorprende, ¿no? Cuando eso dice aprobado allí, ¿no? De hecho, hay un resurgir ahora el uso de las tarjetas de crédito de los bancos nuestros en Venezuela. Además que todas estas aplicaciones que te prestan dinero han como que suplido esa ausencia de las tarjetas de crédito de los bancos tradicionales en Venezuela. Ha sido muy positivo para la gente que quiere comprar algo a corto plazo y busca este sistema de financiamiento. Totalmente, mira, en principio comenzaron siendo billeteras digitales en bolívares, luego comenzaron siendo o continuaron siendo billeteras digitales en bolívares que incluían temas de pagos tercerizados para el uso de divisas, otros incluyeron cripto allí, y de alguna manera el venezolano se ha abierto dentro de tanta distorsión a posibilidades pues creadas a la sazón de la propia necesidad, ¿no? Sin embargo, ya vemos que lo que está pasando en Venezuela es algo muy particular, el famoso efecto cachea, ¿no? Que le han llamado, donde básicamente, bueno, pues una empresa de capital de riesgo desarrolló se montó sobre un modelo de negocio, algo que ya existía, y lo que hizo fue organizar un mercado a través de una aplicación, garantizando unos bajos niveles de morosidad y organizando al sector comercio y los servicios alrededor del famoso método compra ahora y paga después, donde básicamente lo que se le está dando al venezolano, que aprecia mucho eso, la oportunidad de poder comprar a plazos, pagar en cuotas el consumo de bienes y servicios. Originalmente era para quizás artículos deportivos, ropa, pero ya ahora se han abierto a sectores tan sensibles para la familia venezolana como los alimentos, ¿no? O sea, poder hacer las compras de la semana pagando por cuotas, o inclusive a nivel de entretenimiento, poder ir a un concierto, ir al cine pagando por cuotas, es algo que se valora mucho en el país y que efectivamente ha impulsado el consumo en Venezuela. Además que los niveles de morosidad son sumamente bajos, lo que habla muy bien de esa capacidad que tienen los venezolanos de pagar bien. Así nos lo explicaban en entrevistas que hemos tenido esta gente de Cachea, que nos hablaba acerca de lo bien que les ha ido con este sistema. Pero ahora vamos a hablar acerca de los emprendimientos. ¿Cómo puede hacer la gente que quiere desarrollarse en un negocio en un año electoral? ¿Qué debe saber y cómo puede dar el salto de la informalidad a la inclusión financiera? Bueno, mira, el tema y tú lo acabas de decir, hay un evento muy importante que está, bueno, a pocos días para nosotros, que es el evento del 28 de julio, ¿no? Mucha actividad económica a nivel de planificación financiera, presupuestaria, está sujeta pues a ese resultado. Sin embargo, a nivel de análisis de entorno, en términos de la planificación estratégica, si alguien está desarrollando una actividad económica bajo la figura de un emprendimiento, inclusive no está formalizado, o sea, es un protonegocio, ¿no? Apenas está arrancando, tiene cierto segmento de mercado, apenas está entendiendo hacia dónde se puede orientar, siempre y cuando el propio negocio, en el propio ejercicio de su actividad económica y mercantil, muestre que hay fortaleza para poder de alguna manera formalizarse. Hay que recordar que Venezuela no es el país donde más rápido tú puedes formalizar una empresa, ¿no? Que pueden pasar hasta 200 días tratando de que una persona pueda formalizar un negocio. Y después de formalizarlo hay una carga tributaria grandemente extensa, que de hecho en el informe, en la encuesta de coyuntura del primer trimestre de Conindustria, nuestros industriales pues lo ubicaban como el elemento que de los 6 factores, el más importante
que iba en contra pues, de la capacidad productiva y la capacidad para generar ingresos. Venezuela es un país que tiene uno de los escenarios fiscales más elevados de América Latina y el Caribe, y que efectivamente pesa más del 60%, ¿no?, sobre la generación de ingresos. Esto hace que efectivamente algunos emprendedores digan, oye, como que me la pienso un poquito antes quizás de formalizarme, de repente me está yendo bien así como voy, y es una cosa que el Ejecutivo no termina de entender. Si bien en un cuatrimestre logró recaudar más de 3.169 millones de dólares en bolívares en el mercado interno por esa carga tributaria, sabemos y entendemos que el aumento de las alícuotas o de contribuciones para fiscales no necesariamente impulsa el desarrollo de los emprendimientos y los transforma necesariamente en empresas, pues son apenas negocios que están comenzando, y una carga excesiva fiscal claro, va en contra de su propio flujo de efectivo y sus capacidades para poder lograr sus objetivos a mediano y largo plazo, razón por la cual hay que revisar esos elementos y sí, efectivamente, hay que formalizarse, ¿no? Pero de alguna manera la política económica tiene que ir a favor de esto. Ahora, ¿cómo los emprendimientos subsisten en Venezuela? No sé si se lleva alguna estadística con respecto a cuántos negocios han cerrado, pero ¿cómo puede mantenerse cuando en un inicio lo que necesitas es apoyo y te encuentras con esta carga tributaria? Mira, no solamente es la carga tributaria, también es la ausencia en instrumentos de financiamiento bancario. Eso es otro de los elementos que en la encuesta de coyuntura los industriales hacían ver de los 6 que impactan en la producción. La imposibilidad que tienen muchos empresarios o pequeños negocios de poder acceder a créditos en bolívares o inclusive divisas para poder impulsar su modelo de negocio, su actividad económica, junto con el tema tributario, es bastante grande, ¿no? Y pesa mucho. ¿Cómo se ha comportado esto? Bueno, recientemente entre el IESA y la Católica se publicaba el informe GEM de emprendimiento global, el monitor de emprendimiento global, y Venezuela es un país que es muy emprendedor, ¿no? Y el emprendimiento entendido como esa gran necesidad que tenemos de generar nuevos espacios para crear negocios. Sin embargo, en nuestro caso principalmente se hace por necesidad y no tanto por innovación. Y de la gran mayoría, 95% de esos emprendimientos, como un 91% más o menos explicaban en este informe, pues cuando le preguntaban a las personas, mire, ¿y usted por qué está haciendo esto? Bueno, por necesidad, para completar el ingreso, para llevar un dinero adicional al hogar, a la casa, ¿no? Entonces, de alguna manera, el hecho de que un nuevo negocio se pueda mantener en el tiempo depende no solamente de las ganas, y el sueño, el modelo, sino también el entorno económico, ¿no? El país, a nivel de su actividad económica, tiene que entender que debe dar las mejores condiciones para que estas salidas empresariales de estas personas que se sigan arriesgando y sigan arriesgando porque, bueno, creen en el país, creen que hay cosas que se pueden hacer todavía en Venezuela, se pueden hacer bien, prestar servicios de calidad. Uno no deja de ver uno que otro negocio que se reinventa, cambian de giro de negocio, remozan el negocio, lo pintan, lo cambian, o simplemente algunos que no aguantan. Por lo menos la Cámara Nacional de Restaurantes Canarias en Venezuela hablaba pues de un cierre, un porcentaje bastante elevado, un 65-70% de algunos de los restaurantes que otrora veíamos en ese boom de los bodegones. Bueno, muchos de esos restaurantes ya no están presentes, ¿no? Entonces es difícil cuando de alguna manera el entorno no te ayuda, pero ciertamente hay venezolanos que seguimos siendo un tanto obstinados y más allá del entorno país, encontramos la manera de que el negocio siga funcionando. Claro, porque no es tan importante llegar e introducirse en el mercado como mantenerse. Entonces, gracias por compartir todos estos datos y esta información tan valiosa en materia de economía y por ponernos en contexto, tanto a los venezolanos que están en nuestro país como quienes estamos afuera, sobre los métodos de pago en Venezuela. Feliz día, Aarón. Seguiremos en contacto. Será hasta la próxima. Feliz día, siempre a la orden.